Acá estaba solucionando algo del internet que no me dejaba conectarme, pero felizmente ya me permite, jóvenes. Así que muy buenos días con cada uno de ustedes, mis estimados jóvenes. Vamos a seguir trabajando. Soy el profesor Román Sonco del curso de Geografía. Vamos a seguir trabajando el tema de geomorfología, que es lo último que habíamos trabajado. Habíamos hecho morfología del litoral, morfología también de la costa, de la sierra, no sé si ustedes recuerdan. Y para completar este tema nos falta hacer morfología de la selva y la morfología submarina, la cual está programada para esta semana, chicos. Así que en su guía seguramente van a encontrar eso, jóvenes, ¿ya? Muy bien, vamos a desarrollar esto y voy a presentar mi pantalla, chicos, con todos ustedes, ¿ya? Entonces, empezamos, por favor. Listo, chicos, ahí están viendo la presentación, ¿no? Del tema del día de hoy, así que eso es lo que vamos a desarrollar. Hablamos de la morfología amazónica y de la morfología, profesor, submarina. Hacemos una introducción. Cuando decimos amazónica, hablamos de la selva como región natural también, si desean así. Y profesor, la selva es la región más grande, más extensa de nuestro país. Profesor, comprende el 59% de la superficie nacional, pero según el censo último del 2017 en el Perú es la menos poblada. Claro que a diferencia, digamos, de los censos anteriores, esa población ha aumentado considerablemente, al menos en el último periodo intercensal. Pero si lo comparamos con la sierra y la costa, sigue siendo, jóvenes, a pesar de su crecimiento, la menos poblada. ¿Ya? Aplicando un poco los conocimientos de Pulgar Vidal, decimos que hay dos pisos altitudinales, la selva alta y la selva baja, Omagua y Rupa Rupa. Y cuando hablamos de eso, jóvenes, decimos que está enteramente ¿dónde? En el flanco oriental. ¿Ya? Siempre hablamos que está en el flanco oriental. Ahora, chicos, ¿qué más, profesor, tengo que saber? Entonces, mira, yo les voy a presentar también al costado, mira, lo que te decía, ¿no? Lo que se divide o cómo se divide, ¿no? Y aparte una imagen del flanco oriental de la cordillera, debajo, mira, dense cuenta, uno, la selva, profesor, alta o la Rupa Rupa, y dos, la selva baja o la Omagua, ¿cierto? Ahora, profesor, morfológicamente a la región Omagua le vamos a llamar llanura amazónica porque presenta justamente un relieve de ese tipo, ¿no? Es una zona llana, casi plana, a pesar de que vamos a encontrar, mira, estas plataformas aluviales o fluviales o terrazas también como se les llama a estos cuatro, cuya altitud, profesor, mínima va a ser 80 y va a llegar hasta los 400, ¿no? Entonces se va a extender de 80, repito, hasta 400. Y a 400 jóvenes empalmará la selva alta, o como les decía, morfológicamente le vamos a dar el nombre de región subandina. Ya le vamos a decir así. La región subandina, de 400 hasta los 1000, 1500 en algunos casos, profesor, y es una zona aún todavía accidentada porque tiene influencia de la cordillera de los Andes. Y ahí podemos encontrar grutas, cavernas, cuevas, profesor, la salida de los pongos y los relieves más importantes que encontramos ahí, jóvenes, son los valles longitudinales, ¿no? Los valles longitudinales. Entonces tenemos, jóvenes, este tipo de características morfológicas que se presentan, repito, en el relieve amazónico. Esta es la introducción y en la siguiente diapositiva, chicos, vamos a ver justamente cuáles son sus características más específicas, ¿ya? Entonces, ustedes están viendo acá, jóvenes, mira la cordillera oriental, que va a ser la división entre la sierra y la selva, ¿cierto? Al costado derecho de la cordillera oriental, profesor, hay una cadena de montañas, como ven ahí en la gráfica, y la cual va a empalmar con una zona llana o plana, o más o menos plana, si desean también así, jóvenes. ¿Ya? Muy bien. A la cadena de montañas que nosotros observamos ahí, le vamos a llamar, profesor, la región subandina, como dice ahí,
O, como hemos visto, bajo pisos altitudinales, le diremos la selva alta. Y a la zona llana le diremos justamente llanura amazónica o la selva baja para que lo podamos referenciar muy bien. El límite, profesor, entre ambos, hemos dicho 400 metros sobre el nivel del mar. Lo que está por debajo de 400, la llanura amazónica, lo que está por encima, la región subandina. ¿Listo, chicos? Entonces, cuando les pregunten qué relieves hay en la selva o en la Amazonía, ustedes dicen, profesor, tenemos la región subandina y tenemos la llanura amazónica. ¿Listo, chicos? Eso es importante que ustedes sepan, que ustedes conozcan. Ahora, esta región subandina, como te dije, está formado por cadenas de montañas, profesor, que van a ir perdiendo altitud conforme se vayan acercando a la llanura. Siendo, profesor, la montaña del Shira, profesor, el más alto que hay en esta región subandina, acompañado del Cushabatay y otros más, pero estos vienen a ser los más importantes, los más sobresalientes en esta zona. ¿Listo, chicos? Repito, Shira y Cushabatay. Y como son cadenas de montañas, profesor, de manera secuencial, de manera, profesor, altitudinal, profesor, en descenso, entonces les vamos a llamar estribaciones orientales. ¿Y por qué orientales? Porque evidentemente, profesor, están al oriente, al este, si desean, del Perú, y eso para no confundirnos con las cadenas de montañas que también están en el occidente, que les llamamos las estribaciones andinas, les decimos, ¿ya? Y esta zona, profesor, de estribaciones orientales o de región subandina, es una zona bastante accidentada, una zona, jóvenes, bastante peligrosa también, porque está en constante proceso de erosión. Erosión, jóvenes, de tipo pluvial, de tipo fluvial y también de tipo kárstica. ¿Ya? Entonces, repito, pluvial, fluvial y kárstica. Entonces, jóvenes, tenemos entonces este tipo de características en la región subandina. A ver, les hago una pregunta, chicos. Cuando yo digo erosión pluvial, ¿alguien tiene idea a qué me refiero? Lluvias. Erosión a causa del agua. De las lluvias. Muy bien. Cuando yo digo erosión pluvial, con P, jóvenes, es de las lluvias, ¿ya? La selva, por el clima tropical que tiene, jóvenes, es una zona bastante lluviosa. Sobre todo, profesor, la selva alta, donde se va a dar gran acumulación de nubes cúmulos, ¿ya? Y estas nubes cúmulos, profesor, en esta zona, ¿qué van a generar enormes descargas, enormes precipitaciones, mucho más copiosas, duraderas, jóvenes, ¿ya? Y que ellas van a impactar directamente, profesor, en la región subandina, y van a generar territorios seriazos, sobre todo donde no hay vegetación. Donde hay vegetación, de alguna manera, esta amortigua la caída de las precipitaciones, ¿no? Entonces, esa es la erosión llamada pluvial. Y si digo fluvial con F, chicos, ¿a qué creen que me refiero? Ríos, canales. A los ríos. Excelente. ¿Y ríos de qué vertiente creen, jóvenes? Del Amazonas. Del Amazonas. Del Amazonas. Excelente, es una respuesta correcta, respuesta 100% Bryce. ¿Ya? Entonces, respuesta correcta, respuesta Bryce. Entonces, mire, jóvenes, los ríos de la vertiente del Amazonas, que explicábamos, profesor, en clases anteriores, yo decía lo siguiente, ¿no? Van a cruzar la cordillera oriental y van a formar pongos, ¿cierto? Y estos pongos, su salida es al costado derecho de la oriental. Y una vez que estos ríos cruzan la oriental, ¿qué van a hacer? Tienen que pasar inevitablemente, indefectiblemente, por la región subandina. Y donde hay un río, jóvenes, que tiene que haber Un valle. un valle. Excelente. Muy bien, jóvenes, ustedes sí que están atentos. Donde hay un río, tiene que haber un valle. Donde hay un valle, tiene que haber un río. No se olviden de eso.
Entonces, ¿hay valles en la costa, profesor? Sí. ¿Hay valles en la sierra? Sí. ¿Hay valles en la selva? También, mis estimados pulpines. Pero cuando hablamos de valles en la selva, solamente en la selva alta o en la región subandina. Nada más, jóvenes. ¿Ya? Solamente ahí, jóvenes, hay valles. ¿Entendido? Solamente ahí hay valles. Y son valles longitudinales que tienen poco espacio, digamos, para la producción agrícola, pero son extensos, profesor, y de suelos muy, muy fértiles porque la mayor acumulación de materiales aluviales se da, jóvenes, en estas zonas. ¿Entendido, jóvenes? Pero como la población ha crecido en los últimos años, profesor, la población también está urbanizando las zonas aledañas, profesor, a los ríos y a los valles. Dense cuenta en esta imagen, en la parte inferior que les muestro, mira cómo se ha dado el crecimiento urbanístico, inclusive depredando la zona agrícola, inclusive depredando, profesor, los grandes bosques, que es típico de una región subandina. A pesar de eso, los valles en la selva alta, chicos, son muy prósperos, ¿no? No sé si ustedes conozcan algunos de estos valles, como Jaén, San Ignacio, Mayo, Guayabamba. Hay que marcar, jóvenes, al Valle del Guayaga Central, que es el más extenso, ¿no? Que es el más grande, profesor, que hay en la selva. Chanchamayo, Satipo, Tambopata, Inambari, Bagua, Utcubamba, Tingomaría, Oxapampa, que es un lugar hermosísimo, jóvenes, que es una colonia de migrantes alemanes y austríacos en el Perú. Espectacular. Si algún día lo sacan a pasear, vayan por ahí, jóvenes, ¿no? Quillabamba en el Cusco, espectacular, también conozco, ¿no? También, mira, ahí está Marcapata, Lares, 15.000, que es el lugar más lluvioso del Perú. Entonces, hablamos de estos lugares, profesor, de estos nombres que no les deben ser ajenos, que son, profesor, los valles, repito, que están en la selva alta. Solo, repito, en la selva alta, nada más. ¿Ya? Y estos valles son altamente productivos, por eso voy a poner un cuadro complementario acerca, profesor, de la producción que tienen cada uno de ellos, donde destaca, jóvenes, los frutales de la selva, ¿no? ¿Quién no ha comido su aguaje, su cocona, su camu camu, profesor, la pitahaya? O falta que ustedes no hayan comido nada de eso. Creo que ni fruta conocen ustedes, chicos. O si han comido, jóvenes. Sí, profe. Obvio no. Sí, profesor. Sí. Ok, ya les voy a creer, jóvenes, les voy a creer. Otro cultivo espectacular, ¿no? Espectacular de la selva es el café, ¿no? Que el Perú está catalogado que tiene el mejor café respecto a calidad en el mundo. Todavía no se ha masificado, digamos, su producción. Tenemos en calidad, pero todavía en cantidad, profesor, no lo estamos produciendo, ¿no? Alguna vez yo pregunté un café ahí de Madre de Dios, me dijeron el kilo, ¿cuánto? 120 soles, me dijeron. El kilo de café. 120 soles, joder. Imagínense. Acá te venden cualquier cosa, ¿no? Esos que vienen en sachet, eso no son café, jóvenes, ¿no? El verdadero café, jóvenes. El verdadero café más bien no hace daño, ¿no? Al contrario, te hace muy bien. Entonces, y otro cultivo, profesor, el cacao, ¿no? El cacao que en los últimos años, como cultivo alternativo, ha crecido, ha florecido, jóvenes, está ganando mercados, jóvenes, ¿no? En la industria chocolatera, ¿no? Y otros usos más que se le da. Entonces, ahí, jóvenes, entonces, mira, la producción de la selva, que tiene gran potencial, jóvenes, solo que la selva no está tan integrada, no tenemos una red vial, profesor, de integración real o total, ¿no? Por eso están en desventaja, pero después tienen todo, jóvenes. Por eso en los últimos años la población en la selva, les decía, ha aumentado. Y no ha aumentado porque la gente se esté reproduciendo ahí, sino que jóvenes ha aumentado por la migración. Hay una fuerte corriente migratoria hacia la selva del Perú hoy en día, estimados pulpines. ¿Ya? Muy bien. Regresemos a nuestra diapositiva. Entonces, esas son las características de la región subandina.
Y si cruzamos los 400 metros hacia abajo, llegamos hasta los 80, vamos a encontrar a la llanura amazónica, que no es del todo llana, porque vamos a encontrar, jóvenes, distintas plataformas o terrazas, que son 4 en realidad, ¿no? Hablamos de tahuampas, restingas, altos, filos. Esas son las terrazas. Se dice aluviales o fluviales porque están formados por los mismos ríos de la vertiente del Amazonas. Estos mismos ríos que habían formado valles en la región subandina tienen que seguir descendiendo. Y cuando dejan materiales aluviales, se va acumulando, profesor Ellas, en cada una de estas terrazas que se van formando como una especie de graditas, ¿no? Para que ustedes entiendan, ¿ya? Entonces, acá yo voy a ir de abajo hacia arriba, o sea, de 80 a 400. Entonces, ahí vamos a encontrar a las tahuampas, llamadas así por la palmera predominante, que es la tagua, en la parte norte de Loreto. En otros lugares, profesor, se les llama seticales, aguajales, ponales. Y eso porque no siempre, pues, la tagua es la que abunda en toda la selva, ¿no? Dependiendo en qué departamento esté. Entonces, cambia de nombre. Pero lo que no va a cambiar es su característica morfológica. ¿De qué, profesor? De que siempre va a estar inundada durante todo el año, jóvenes. ¿Ya? Durante todo el año. Entonces, todo el agua, producto de la lluvia, producto de las lluvias, tiene que llegar a 80 metros. Por lo tanto, profesor, es una zona pantanosa, una zona inundable, una zona, profesor, cubierta de intensa vegetación, como ven en la parte superior derecha, donde el poblador amazónico no tiene mucho que hacer, ¿cierto? Entonces, debido a eso, se ha constituido, jóvenes, las tahuampas como refugios de la fauna silvestre, ¿ya? Un poquito más arriba, sumando unos 80 o 100 metros sobre el nivel del mar, chicos, podemos encontrar a las restingas. Estas restingas, jóvenes, también son zonas inundables, pero ojo, solo durante el verano. Solo durante el verano, ¿no? Solo durante el verano. Entonces, porque aumentan las lluvias y aumenta el caudal de los ríos y entonces, profesor, no solamente la Tahuampa se llena de agüita, sino también llega hasta las restingas. Por lo tanto, profesor, la gente que habita las restingas tiene que tomar sus previsiones, ¿no? Profe, ¿que es una zona habitable la restinga? Sí, mi estimado Pulpín. Pero las construcciones de viviendas se hacen a partir de un segundo piso, como la imagen que ves en la parte superior. Mira, ¿no? No hay nada en el primer piso, en el segundo piso hacen toda su instalación, ¿no? Entonces, cuando se inunda, agarran pues su lancha, su peque y se desplazan normal, ¿cierto? Y después, bueno, pasa la inundación y no tienen problemas. Otra vez, profesor, pueden hacer agricultura estacional en esos lugares que han sido inundados. Esos lugares inundados se llaman barrizales, jóvenes, ¿no? Porque quedan materiales aluviales ideales para la práctica de la agricultura. Entonces, la inundación no se ve como algo negativo, perjudicial acá, sino como algo positivo porque permitirá hacer una práctica agrícola intensiva en esta zona, ¿ya? Un poquito más arriba, igual sumábamos unos 80 o 100 metros sobre el nivel del mar, profesor, y vamos a encontrar a los altos. Y cuando decimos a los altos, profesor, entonces no se van a llegar a inundar nunca, jamás. Por lo tanto, se van a constituir en zonas urbanas, en lugares donde se desarrolla, profesor, activamente el urbanismo, vale decir, el desarrollo de las ciudades, como la imagen que ven en la parte superior, en la ciudad de Iquitos, a orillas del río Amazonas. Y uno dice, Iquitos, ¿dónde está? ¿En una tahuampa? No, es imposible hacer ciudades en las tahuampas. Hay que hacer, profesor, ciudades ¿dónde? En los altos. Y no solamente eso pasa con Iquitos, ocurre con Pucallpa, con Puerto Maldonado y otras ciudades más, repito, de la selva baja. ¿Entendido? Pero no solamente son zonas urbanas, sino también zonas agrícolas, ganaderas y para el desarrollo de múltiples actividades, que ha quedado reducido, por eso la gente hoy en día, ¿qué está haciendo? Está invadiendo a los filos. Pero los filos, date cuenta, que es el límite entre la llanura y la región subandina, y ahí, jóvenes, está cubierta de intensa vegetación, ¿no? Y para ganar espacio para la vivienda se va talando. Para ampliar la frontera agrícola se va talando también, se va deforestando y haciendo que los filos tengan suelos inestables, producto de la acumulación de la lluvia, ¿cierto? De la caída de la lluvia, del paso de los ríos.
Entonces generan aludes, deslizamientos de suelos constantemente y que ponen en riesgo inclusive la vida de estos mismos pobladores. ¿Ya? Entonces, esa es la característica, chicos, de los relieves, repito, de los relieves que hay en la Amazonía. Ahora, otra característica, fíjense en la imagen de la parte inferior, profesor, es la imagen del desplazamiento del famoso río Amazonas, ¿ya? El río Amazonas, profesor, se desplaza, mira, de una manera muy particular, ¿no? Se dice de manera serpenteante, porque está formando codos o recodos en su desplazamiento. Y eso ocurre, jóvenes, porque el cauce del río en la llanura no está totalmente definida, ¿ya? Esto puede cambiar. Entonces, estos codos o recodos, jóvenes, que se están formando, jóvenes, se les dice morfológicamente meandros. ¿Ya? Apúntalo bien. Se les dice así, meandros. Por eso de ahí también se da el término de un desplazamiento meandriforme. ¿Ya? Si te dicen los ríos tienen desplazamiento meandriforme, se refieren a estos codos o recodos. ¿Entendido, chicos? Y con el pasar de los años, estos codos o recodos o meandros pueden quedar, profesor, aislados del cauce del río. Y entonces, al aislarse, profesor, se pueden formar lagunas en forma de media luna, como ven en la parte superior derecha, dense cuenta ahí, como el río, mira, se está desplazando, y a un costado, mira, se quedó, profesor, el agua ahí en posada, ¿no? En forma de una media luna, de una C, de una U. Esas son las famosas cochas o tipiscas que son propias de la llanura amazónica. Estas cochas o tipiscas, la gente más bien sí los utiliza como zonas, profesor, de recreación, de esparcimiento, pero también como zonas para la piscicultura, para la crianza de peces de manera controlada, ¿no? Y eso es lo que abunda, jóvenes, en la llanura amazónica. ¿Listo, chicos? Muy bien. Esos son los relieves que hay en la selva del Perú. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, chicos? Todo claro, profesor. Todo claro, profe. Oh, todo claro, excelente. Como siempre, cuando me dicen todo claro, yo pienso en dos cosas. Que ustedes son chicos muy inteligentes y aprendieron rápido, o que el profe es extraordinariamente bueno, que les hace entender a la primera explicación. Yo voy por la segunda opción, evidentemente. Yo voy por la primera. Muy bien, estimados jóvenes. Entonces, esos son los relieves de la selva o relieves amazónicos. Listo, chicos. Muy bien. Continuamos. Ahora, jóvenes, vamos a hablar acerca de los relieves submarinos, ¿no? Relieves submarinos. Cuando hablo del relieve submarino, me refiero, profesor, al relieve que hay en el mar peruano o en el mar de Grau. Y para eso hay que delimitar primero, ¿no? Entonces, mira, le estoy mostrando una diapositiva hermosa, como ven ustedes ahí. Pues seguro que ya van a rajar, ¿no? Qué de hermosa, no entiendo nada de esa diapositiva, estarán diciendo. Pero vamos a ir armando. Mira, atentos. Primero tenemos que identificar el litoral, y ahí está esta línea negra, profesor, que representa el litoral peruano justamente. Ahí lo tenemos, los que no lo han visto otra vez, ahí está, mira, esa línea negra que cubre, profesor, desde Tumbes, ¿no? Hasta Tacna o viceversa, ese es el litoral. Al costado, profesor, izquierdo de este litoral está el Océano Pacífico, si ustedes tienen noción. ¿Y qué ha hecho el Perú, profesor? Se ha apropiado de una parte del Océano Pacífico, ¿no? Se ha apropiado, por si acaso. Y eso es lo único que en realidad a lo largo de su historia el Perú ha ganado. Nunca ha ganado nada el Perú, por si acaso, chicos. Ya, un profesor de historia supongo que les va a explicar, ¿no? Nunca ha ganado nada, absolutamente nada, joven.
Ustedes revisan, digamos, con Ecuador, con todos los países con los que limitan, les han quitado territorios. Triste su vida. El Perú dijo, ¿a quién gano? ¿A quién gano? Y de repente invadió al Océano Pacífico. Y como el océano no sabe defenderse, entonces ya, pues, ni modo. Entonces, mira, la franja que le quita al Océano Pacífico es esta, mira, que he delimitado de color azul, de unas líneas punteadas, como se dan cuenta. Todo ese espacio le quita, jóvenes, al Océano Pacífico, que suma más de 600.000 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Más de 600.000 kilómetros cuadrados. A eso le hemos llamado mar peruano y posteriormente mar de Grau, que lo he dividido en 3 sectores, dense cuenta, sector norte, sector central, sector sur, a partir, profesor, de la prolongación de 2 penínsulas importantísimas que tenemos en el Perú. En la parte norte está la península de Illescas. ¿Dónde quedaba Illescas, chicos? Piura. Piura. Excelente, queda en Piura. Muy bien. Y en la parte sur, jóvenes, está la península de Paracas. ¿Dónde queda Paracas? En Paracas, ¿no? Ica. Ica. En Ica. Muy bien. Entonces, miren, he prolongado desde ahí, profesor, unas líneas como flechitas, como se dan cuenta, y he dividido en 3 sectores al mar de Grau. Sector sur de la frontera con Chile hasta Paracas, sector central de Paracas a Illescas y sector norte de Illescas a Tumbes a la frontera con el Ecuador. Entonces, cuando hablamos de la morfología submarina, decimos qué relieves hay dentro de este espacio que acabamos de delimitar. ¿Listo? Y ahí empezamos a colocar. Les va a aparecer en primer lugar una franja de color verde. Y esa franja de color verde, jóvenes, se llama el zócalo continental. ¿Ya? Es el zócalo continental. Mira, desde Tumbes hasta Tacna, pero con características diferentes en cada uno de los sectores. Entonces, al hacer la imagen, usted ya se va dando cuenta, ¿no? De que no es igual, profesor, en el norte, en el centro o en el sur. No es igual. ¿Cierto? Ese es el zócalo. Inmediatamente después del zócalo debe aparecerles ahí una franja de color roja, y esta franja roja, estimados pulpines, va a representar ¿qué cosa? El talud continental. Ya, representa, repito, el talud continental. Que también, jóvenes, tiene características diferentes en cada uno de los 3 sectores que hemos delimitado. Este talud, jóvenes, nos va a acercar hacia las máximas profundidades que uno puede encontrar en el mar peruano. Esas se llaman las fosas marinas, que en el caso del Perú le llamamos la fosa peruana chilena, la llamamos ahí, y lo estoy poniendo con 2 franjas de color mostazo, de color amarillo, no sé cómo aparezca en su dispositivo, pero esas son, ¿ya? Que en realidad era una sola, pero ¿qué pasó? Apareció más o menos a la mitad, profesor, una cordillera, ¿ya? Y a esa cordillera le decimos la famosa dorsal de Nazca, y la dorsal de Nazca, como se dan cuenta, está dividiendo a la fosa en 2. A mí me preguntaba temprano, jóvenes, me preguntaban los compañeros, que profesor, ¿hay cordilleras en el mar? ¿Cómo va a haber cordillera en el mar? Jóvenes, todos los relieves que hay en la parte continental también hay en los mares, todo. ¿Entendí? Entonces, también hay cordilleras, jóvenes, en el mar, solamente que no se les dice cordilleras, sino se les dice dorsales. ¿Entendido, chicos? Así se les llama. Y luego viene, profesor, la llanura abisal o los fondos abisales. Lo que acabamos de hacer acá es presentar los relieves que hay en el mar peruano, pero de manera longitudinal. Lo que estamos viendo acá es una visión longitudinal, chicos, ya de sur a norte o de norte a sur. Profe, ¿y lo puedo ver de otra manera entonces? Claro que sí, mi querido Pulpín. ¿De qué manera lo puede ver? De un corte transversal. Un corte transversal de este a oeste, profesor, ahí coloco el nivel del mar, dense cuenta ahí, jóvenes,
Y entonces empezarán a desfilar, ¿qué cosa? Los relieves que hemos citado, encima del nivel del mar. Es más, mira, he colocado algunas avecillas, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Y luego, profesor, empieza el relieve de color verde, que vendría a ser el zócalo continental. Después del zócalo, en palma, dense cuenta, mira quién, de color rojo, que sería el talud continental, ¿cierto? El talud continental, mira, nos va a llevar, profesor, hacia las grietas, fisuras que hay en el fondo del mar, que les dije que se llaman fosas marinas, o la fosa peruana chilena. Luego la llanura abisal, o los fondos abisales, y la dorsal de Nazca. ¿Se dan cuenta? Entonces, en un corte transversal, los relieves que antes habíamos citado, los podemos ver, jóvenes, de esta manera. ¿Ya? Y necesariamente tenemos que tener esta doble visión para entender mejor, para entender bien, jóvenes, lo que pasa en el mar peruano. Todos estos relieves, chicos, obedecen a la existencia de dos enormes placas, jóvenes, de dos, repito, enormes placas en el territorio peruano. Hablamos de la placa sudamericana, que es la más grande porque es una placa continental, y hablamos de la placa de Nazca, que es mucho más pequeña, profesor, porque es una placa oceánica. ¿Listo, chicos? Muy bien. Estas dos placas, profesor, hacen dos procesos. El primer proceso se llama subducción, ¿no? Se llama así, subducción. ¿Alguien tiene idea qué es subducción? ¿Todos saben o alguno no sabe para poder explicar, chicos? Profesor, explíqueme. Explíqueme, profesor. Muy bien. La subducción es la convergencia y la yuxtaposición de las placas tectónicas. En buen cristiano, chicos, le estoy diciendo que una placa se pone debajo de la otra o encima de la otra, si desean así. Esa es la subducción. Como la placa de Nazca es más pequeña, siempre va debajo, y como la de Sudamericana es más grande, siempre va encima. Entonces se genera un rozamiento, una fricción entre ellos. Eso se llama la subducción. ¿Ya? Y esa subducción en el mar, profesor, va a dar origen ¿a qué? A la fosa peruana chilena. Por eso pongo estos procesos, para que ustedes entiendan. ¿Ya? Entonces la subducción va a dar origen a la fosa peruana chilena. Pero así como las placas hacen subducción, también pueden hacer abducción. ¿Todos saben qué es, jóvenes, o alguien no conoce el término para poder explicar también? ¡Ey, hablen! Sí sabemos, profesor. Explíquenos. Ya, la opinión está dividida. Algunos saben y otros no saben. Explíquenos, por favor, profesor. Ok, Pulpina. La abducción es lo contrario a la subducción, o sea, viene a ser la separación de las placas tectónicas. ¿Ya? Cada vez que les digan abducción, significa que la placa de Nazca y placa sudamericana se van a separar unas de otras. ¿Ya? ¿Y alguien sabe qué hay debajo de las placas, chicos, o no? Lava. ¿No hay lobo? Ya, está bien. No se dice, está bien, solo que no se dice lava, se dice magma. Magma. ¿Ya? Solo se dice lava cuando sale al exterior, ya cuando hay una expulsión, nada más, ¿ya? Entonces, muy bien. Entonces hay magma. Entonces, entiendan, mire chicos, si las placas se separan, ¿no? Si las placas se separan, ¿qué pasará con el magma? Evidentemente empezará a salir, ¿cierto? Y cuando sale, profesor, por el cambio de temperaturas o por la diferencia de temperaturas, rápidamente ese material magmático se va a llegar a solidificar. Y va a formar cadenas montañosas.
A esas cadenas de montañas se les dice dorsales. Como estamos en el Perú, le decimos dorsal de Nazca. ¿Por qué, profesor? Porque la solidificación del material magmático se da encima de la placa de Nazca. Ya, repito, se da encima de la placa de Nazca. Por eso le llamamos dorsal de Nazca. ¿Listo, chicos? Muy bien. Hasta ahí, jóvenes. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Todo claro, profesor. Todo claro. Todo claro, profe. Excelente. 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 Muy bien. A ver, ¿qué más, profesor? Entonces, ya que todo está claro, más claro que el agua, vamos a explicar las características, ¿ya? Y en la parte superior derecha, mira, aparecieron ahí las características. Si es de color verde, ¿de qué relieve creen que sean esas características? El Zócalo. Zócalo. Sí. Zócalo. Del zócalo, ¿no? Porque el de color verde, no te olvides, es el zócalo continental. Muy bien. Entonces, mira, ¿qué te dice? Que la profundidad, profesor, ¿cuánto es? Máxima de 200 metros. Fíjense en el corte transversal, la profundidad lo sacamos desde el nivel del mar hasta donde termine el zócalo. Desde el nivel del mar hasta donde termine el zócalo, profesor, máximo va a ser 200 metros. Evidentemente ustedes entienden que si me acerco al litoral, eso va a disminuir, ¿no? Por eso hablamos de una profundidad máxima de 200 metros. Ahora, ¿esta profundidad, profesor, es buena o mala? Yo creo que es buena, profesor. ¿Por qué? Porque durante el día, cuando vienen los rayitos solares, estos pueden ingresar con mucha facilidad hasta esas profundidades y pueden iluminar todo este espacio que le hemos llamado zócalo. Por lo tanto, le podemos poner la zona fótica, también se le dice así. Fotos viene de luz, zona iluminada, profesor, por la luz solar. Pero no solamente eso, sino que esta radiación va a llegar a la base de nuestro zócalo continental. Y al llegar a la base, jóvenes, del zócalo continental, al llegar a la base del zócalo continental, chicos, ahí hay mucho fitoplancton o plancton. Y este fitoplancton, jóvenes, requiere de la radiación para hacer la fotosíntesis y así reproducirse y existir en grandes cantidades. Entonces, esa es la característica también del zócalo, o sea, como hay mucho fitoplancton, le llamamos la zona fital. ¿Entendido, chicos? Le llamamos así, zona fital. Y este fitoplancton, jóvenes, es la base de la red trófica, de la red alimenticia en todo el mar peruano. No deben olvidarse que el mar peruano es el más rico del mundo. Entonces, por la abundancia de los recursos ictiológicos existentes acá, le vamos a llamar también la zona nerítica, así le llamamos. Y si ustedes revisan las características, eso les he puesto, mira, en la parte sur y centro, profesor, tiene una gran diversidad biológica. Recuerda que la parte central es la que va de península a península y la parte sur, ¿no?, de Paracas a la frontera con Chile. En esa zona hay mucha diversidad. Estamos en el gráfico longitudinal ahora porque está bañado por las aguas frías de la corriente peruana. En la parte norte destaca una zona petrolera. No significa que no hay biodiversidad, ¿eh?, sino que también hay, solamente en menor cantidad, porque hay aguas cálidas, tibias o cálidas acá. Pero lo que sobresale, profesor, es justamente la zona petrolera. Se extrae petróleo, jóvenes, del zócalo continental, pero solamente de aquel zócalo que está frente a Tumbes y Piura. Nada más de esa zona. ¿Entendido, chicos? Luego nos habla de una amplitud, profesor, del zócalo, que nos pone acá valores máximos y mínimos. En el sector norte oscila de unos 50, profesor, a unos 10, 50, 40, 10 kilómetros. Esa es la amplitud que varía, y la gráfica que ustedes están viendo ahí también lo demuestra, que así es, no es uniforme. En el sector central, profesor, podemos llegar hasta 100 kilómetros en Chiclayo,
Y cuando estamos en Ancash, en Chimbote, Ancash, ahí, profesor, se alcanza la mayor amplitud del Zócalo continental. Ya repito, en Chimbote, en Ancash, en el sector central, se alcanza esa mayor amplitud, la cual va a ir disminuyendo después de ella, bajando a 40, profesor, kilómetros en Lima, Callao, y si llegamos al sector sur, profesor, todavía disminuye mucho más, llegando a 5 kilómetros, que es lo mínimo que alcanza el Zócalo en la provincia de Carabalí, en la región Arequipa, en Punta de Lomas. O sea, prácticamente ahí, jóvenes, desaparece el Zócalo, ¿no? Casi no tenemos Zócalo. Pero al ir descendiendo mucho más hacia la frontera con Chile, esta va a ir aumentando, llegando en la frontera a unos 29 kilómetros de amplitud. ¿Listo, chicos? Entonces, dense cuenta, entonces en el gráfico longitudinal nosotros podemos ver o diferenciar claramente esas características. Ahora, nos aparecen características de color, profesor, rojo, por lo tanto significa que pertenecen al talud continental. El talud continental le decimos una zona afital, ¿no? Profesor, ¿sin qué? Sin vegetación, ¿cierto? Entonces, el talud continental, profesor, dense cuenta en el corte transversal, profesor, mira, tiene un declive, una pendiente muy pronunciada, casi vertical, ¿cierto? Entonces, las corrientes que llegan ahí, profesor, descienden con mucha fuerza, con mucha velocidad, desde unos 200 metros, que es donde terminaba el Zócalo, hasta unos 6.000 metros de profundidad, que se le dice la zona pelágica, ¿no? Que es la base del océano, el fondo marino, si desean así, chicos. Entonces, eso es importante saber e importante conocer, ¿no? Estoy en la gráfica transversal, por si acaso. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de ello. Entonces, como la corriente desciende rápidamente, arrastra todo lo que hay ahí, arrastra si quiere crecer fitoplancton, arrastra y no permite que crezca. Profesor, por esa capacidad erosiva se forman cañones submarinos, sobre todo en la parte norte y en la parte sur, ¿no? Hay algunos, profesor, conos volcánicos en el talud continental, pero lo más importante, mira lo que me dice acá en las características, que el sector central, ¿qué tiene? Tiene una menor pendiente, ¿ya? El sector central tiene una menor pendiente. Ahora, esta menor pendiente, profesor, miren, el sector central se debe ¿a qué, profesor? A la amplitud del Zócalo continental. ¿Ya? Entonces, un zócalo mucho más amplio hace que esta pendiente se reduzca. Lo contrario sucede en la parte norte, por ejemplo. Acá el talud, profesor, presenta la mayor pendiente y en el sector sur, jóvenes, una pendiente, vamos a decir, regular. Ni tan, ni muy, para que ustedes entiendan. ¿Ya? Luego, profesor, viene la fosa peruana chilena, que ya te expliqué por qué se formó, cómo se formó, y cómo desde sus inicios, profesor, fue solamente uno, pero luego, profesor, se convierte en dos, ¿no? ¿Quién lo divide? Hemos dicho la dorsal de Nazca. Por eso hablamos de la fosa central, que es el primer tramo, que va de Illescas a Ica. A eso le llamamos la fosa central o fosa de Lima también. Que frente al Callao, chicos, frente al Callao va a alcanzar su máxima profundidad, ya de 6.868. Entonces, si a ustedes les preguntan cuál es la fosa más profunda del Perú, entonces ustedes van a responder la fosa del Callao, que pertenece a la fosa central. Y el segundo tramo se llama la fosa sur, la fosa meridional, o como dicen las características, la fosa de Arica, porque va hasta ahí. Y profesor, en territorio peruano, profesor, frente a Tacna, la fosa de Tacna alcanza su mayor profundidad de 6.867. ¿Quién está dividiendo a la fosa? La dorsal, como te dije, una dorsal es una cordillera submarina que está bajo las aguas del mar, ¿cierto?, que se extiende desde el oeste del Perú hacia el este de las archiconocidas Islas Pascua, que están en la Polinesia, pero que pertenecen a Chile.
Por eso la dorsal, jóvenes, tiene un desplazamiento transversal y corta perpendicularmente a la fosa peruana chilena. Esta dorsal, jóvenes, como la abducción es más frecuente que la subducción, entonces cada vez que haya abducción, entonces hay afloramiento de magma y entonces va aumentando de altitud. Ya va aumentando y en algún momento romperá evidentemente el nivel del mar. Y tendremos nuevas islas en el mar peruano, ¿no? Islas de origen volcánico se llama eso. Pero nosotros no estaremos para ver eso. De nosotros ya no quedará ni polvillo, jóvenes, ¿ya? O sea, de acá a miles de años va a suceder. ¿Listo, chicos? Muy bien. Esas son las características, jóvenes, de los relieves submarinos y con eso terminamos nuestra sesión programada para hoy, pulpinos. ¿Listo? Eso es todo, mis amigos. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Cuál es lo que les diferencia de Zócalo